Buenas tardes amigos, bienvenidos a su canal online CFTV. Estamos en una nueva emisión, hoy lunes 27 de febrero del 2023, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Y en esta oportunidad nos encontramos en las instalaciones del Consejo Regional, específicamente en su sala de reuniones, muy bien acompañados del reconocido maestro Engels Escobedo Portal. Él, a partir de este año hasta el 2026, ha asumido la gran responsabilidad de consejero regional por la fidelísima, nuestra querida ciudad de Chachapoyas, y ha asumido este año 2023, iniciando la gestión, la responsabilidad de delegado del Consejo Regional para el año 2023. ¿Cómo está, profesor Engels? Un sueño cumplido para CFTV tenerlo aquí presente. Muchísimas gracias. En verdad, un altísimo honor poder conversar, poder ser partícipe de este intercambio de ideas seguramente. Y bueno, como la praxis que llevamos es el poder comunicar a la gente respecto a nuestras responsabilidades, a nuestras actitudes, cuando representamos un cargo público, ¿no? Entonces, con el mayor gusto, estamos acá y bueno, pues listos para conversar. En principio le digo algo que le dije hace ya varias semanas. En el profesor Engels, además de ver a un amigo, a un hermano, a un hijo de excelencia de la región Amazonas y de la fidelísima ciudad de Chachapoyas, el profesor Engels, a partir de su carrera magisterial, ha cultivado el dote de la oratoria, la cultura de la oratoria, pero también a su vez tiene un carisma innato y una comunicación asertiva con toda la población de Amazonas, y eso es de aplaudir, porque hablamos de valores cristianos como la humildad, la solidaridad, que nosotros somos testigos día a día aquí en el gobierno regional Amazonas de lo que usted transmite. Lo felicito por ello. Muchas gracias. Hablemos de los inicios de la vida política de Engels Escobedo, dónde comienzan sus inquietudes, los personajes que transcurrieron en su vida, que influyeron en su decisión de comprometerse con Amazonas. Sí, bueno, acá quien jugó un rol importantísimo y que marcó mi vida desde temprana edad fue la figura de mi padre, ¿no? Que de Dios goce y en paz descanse, Apomasar Escobedo Garro, profesor de Lengua y Literatura, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Fue mi maestro en el aula, en el Colegio San Agustín de Leimebamba, y también fue mi director en la misma institución. Entonces, pues, desde temprana edad, cuando antes que llegue pues, la modernidad, antes que llegue pues, la tecnología, cuando en los pueblos e incluso en ciudades del país, la representación que hacíamos por la celebración de diferentes fechas cívicas, escolares, a lo largo y ancho del país, y específicamente en este caso en el Colegio San Agustín de Leimebamba, se hacían las veladas literarios-musicales, se hacían pues las jornadas en las que participábamos de diferentes maneras en eventos culturales dentro de nuestras instituciones, y entonces allí donde mi papá pues al inicio me exigía para participar, ¿no? Ya sea declamando poesías, poemas, ya sea participando en las obras literarias que él mismo nos ensayaba. Y bueno, pues eso creo yo que me ha ayudado desde temprana edad el poder dirigirme al público, seguramente al inicio de manera tímida, pero ya con el paso del tiempo pues eso ha ido influenciando para poder desenvolvernos frente a un público determinado, ¿no? Ya cuando empezamos a estudiar pedagogía en el Instituto Superior Pedagógico Toribio Rodríguez de Mendoza, de acá de la ciudad de Chachapoyas, también todos los años que estuve acá, durante 5 años, formé parte de la junta directiva de mi aula, ¿no? De Historia y Geografía, Ciencias Sociales. Y bueno, pues siempre reelecto como vicepresidente de aula a los 5 años, y teníamos que de alguna manera, en coordinación con los compañeros de estudio, con los colegas o maestros, que liderar y organizar el trabajo que se nos hacía como estudiantes, ¿no? Bueno,
Posteriormente, ya como docente, tuve la suerte de trabajar en el colegio en el cual me formé, en el Colegio San Agustín de Leimebamba, como profesor contratado. Y allí, en la población, en asamblea comunal, me encargaron el poder representar a mi pueblo desde lo que es la dirección del Instituto Nacional de Cultura, con sede en Leimebamba, en épocas en donde la arqueología era de bonanza en Leimebamba, con el descubrimiento de la Laguna de los Cóndores, el proyecto de rescate de emergencia que hizo el Centro Malqui, representado por la doctora Sonia Guillén y la codirectora, pues, la doctora Von Hagen. Entonces hicimos algo así como un voluntariado durante 5 años que nos permitió tal vez no ganar dinero, pero sí ganamos mucha experiencia y también ganamos amigos muy ilustrados, incluso de otros países, científicos, ¿no?, que investigan la cultura chachapoya, relaciones y amistades como la ministra de Educación y Cultura, Elisabeth Kerer, de ese entonces, de la República de Austria. Entonces, como que eso nos ha servido muchísimo, ¿no? Y en el año 2000, específicamente en el gobierno de transición, cuando cayó el gobierno del presidente Fujimori y entró el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua, se creó las mesas de concertaciones de lucha contra la pobreza a nivel nacional y hubo la oportunidad ahí que la Fundación Freddy Chevert, acá en Amazonas, en Chachapoyas específicamente, convocó al primer Parlamento de Jóvenes. En ese Parlamento de Jóvenes, juntamente con más de 100 jóvenes de las 7 provincias de la región, participamos y después de una jornada de 2 días de trabajo, hicimos una elección para elegir al primer Consejo Regional de la Juventud de Amazonas y bueno, con suerte me apoyaron y fui el primer presidente del Consejo Regional de la Juventud de nuestra región, que también nos valió mucho para poder asistir a eventos ya nacionales, la red Interquorum de la Fundación Freddy Chevert de Alemania, ¿no?, que nos permitió viajar a Quito, nos permitió viajar a Bolivia y capacitarnos y aprender a Cajamarca y todo lo demás. Experiencias continentales. Sí, entonces esas cositas como que nos han permitido de alguna manera tener experiencia en el país, fuera del país. Y cuando estaba de director del INC de Leimebamba, en una reciprocidad cultural, también tuve la oportunidad de viajar a Europa, a Austria, a la ciudad de Viena, durante un mes, en representación de mi pueblo, algo así como becado. Y ahí también, ¿no?, en un trabajo que hicimos con el Ministerio de Educación y Cultura de Austria, y en donde estuvimos en un mes de experiencia en el Museo Tecnológico de Viena, y yo en representación de mi comunidad de Leimebamba, ¿no? Entonces, cositas que nos han fortalecido y que de repente nos han ayudado en esa inquietud política que hemos tenido de poder estar en contacto permanente con la gente, con la sociedad, con las necesidades de nuestros pueblos, ¿no? Y sobre todo en la parte de poder estar conversando siempre con las personas sin interesar la procedencia, sin interesar el cargo, sin interesar lo que fueran, simplemente tener ese acceso directo y conversar en igualdad de escenarios, ¿no? Entonces, Ratifica lo que hemos dicho desde el inicio. En ese contexto sociocultural, ¿podemos decir que usted se encuentra con la política, confronta la política, o es que la política confronta y se encuentra con Ángels Escobedo? Yo creo que ambos nos hemos buscado. Yo creo que ambos nos hemos buscado. En realidad, todas estas experiencias me permitieron postular a la alcaldía distrital de mi pueblo en el año 2003 y perdí las elecciones, pero como me dijo un señor en ese entonces, perdiendo ganamos mucho, ¿no? Perder es ganar muchas veces. Ganamos experiencia, nos hicimos conocidos en muchos lugares donde no sabían quiénes éramos, y a la vez las derrotas nos hacen replantear muchas cosas en las que habíamos fallado inicialmente, ¿no?, y a las que posiblemente no les dimos mucha importancia. Entonces, pero nunca perdimos la mística de ninguna manera. Yo soy consciente y soy muy respetuoso de la decisión y voluntad popular en temas electorales. La gente no tiene la obligación de votar por tal o cual persona, sino por una cuestión programática. La gente elige a su candidato y debe elegirlo libremente, ¿no?, sin ningún tipo de presión. Así es que eso lo llevamos interiorizado nosotros.
y por eso mismo nunca nos resentimos. Es decir, yo discrepo mucho con muchos políticos que pierden y se resienten con el pueblo. Y a veces ya no lo hablan a la gente, y a veces pelean o a veces se resienten, y bueno, eso es cuando no hemos entendido que la política pues es un escenario que nos permite servir a la gente, pero es un escenario que para llegar no depende de uno solamente, sino del voto y la confianza popular. Por lo tanto, cuando hay algo que no depende de uno solamente, tiene que aceptar la decisión del otro que forma parte de esta balanza, ¿no? En ese sentido, pues, no desmayamos, volvimos a postular en el año 2006 y ganamos abrumadoramente, ¿no? Con el apoyo de la juventud, del IMEBAM, ganamos abrumadoramente y llegamos casi a un 70% de votos. Y bueno, pues ya empezamos en otro escenario administrativo, ya muy difícil, incomprendido, en un país en donde la competencia no es sana, en un país en donde a veces el que tiene mayor relaciones o el que tiene poder económico a veces tiene más fácil las puertas para poder traer recursos, Y en ¿no? un país complicado y complejo. Un país complicado, complejo y con altos índices de muestras de corrupción, ¿no? En donde uno se va a gestionar en el Congreso, en los ministerios y entonces si no tienes padrino no te bautizas, como dicen, ¿no? Entonces contra eso hemos luchado también, pero se va aprendiendo. Y así ha sido ya el inicio oficial de nuestra vida política en las instituciones del Estado. El 2010 terminamos la alcaldía en Leimebamba y el 2011 el presidente regional electo de ese entonces, el doctor José Arista Arbildo, a quien conocí en la gestión edil, porque me apoyó bastante cuando él era viceministro de Hacienda. Entonces me llamó para participar y ayudarme en su gobierno y tuve el honor también de desempeñarme durante 4 años como jefe del área de personal de la Dirección Regional de Educación Amazonas, ¿no? Cuando no habían ni siquiera UGELs operativas, todo manejaba la unidad ejecutora 300, la DRE Amazonas, incluido incluso, valga la redundancia, Bagua, Utcubamba y Condorcanqui, ¿no? Que sí eran unidades ejecutoras, pero que había realmente un liderazgo y una dirección desde la Dirección Regional de Educación Amazonas como aquella institución directora de muchas cosas en esa materia educativa. Entonces, 4 años que también nos ayudaron y nos enseñaron bastante y que nos permitieron de repente de una u otra manera seguir también en la parte política, ya que en 2014 postulé nuevamente por segunda vez o por tercera vez ya a la alcaldía de Leimebamba, de mi tierra, y nuevamente ganamos, ¿no? Ganamos de tal manera que nos permitió desenvolvernos como alcaldes la gestión 2015-2018, y el 2018 no pude terminar como alcalde porque tuve que renunciar a ser alcalde, ¿no? Una decisión muy difícil para mí, porque para ser alcalde se lucha mucho y yo tenía que renunciar porque en aquel momento don Gilmer Horna me confió ser su candidato a vicegobernador regional, acompañándolo a la cabeza que en ese momento era el doctor Diógenes Celis Jiménez. Y la ley electoral es clara en ese caso. Aquellos alcaldes que aspiran a ser candidatos a gobernadores o vicegobernadores tienen que renunciar 6 meses antes de las elecciones. De tal manera que yo tuve que renunciar en el mes de marzo del 2018. Entonces, el segundo periodo ya fui alcalde durante 3 años y 3 meses, ¿no? No fui durante los 48 meses que correspondía. Una experiencia, una de las más bonitas, porque recorría toda la región Amazonas. Ya no conocí solo Chachapoya, sino las 7 provincias, Condorcanqui hasta la frontera pues, con Ecuador, ¿no? También la parte del Cenepa, la parte del río Santiago, la parte de Bagua, Utcubamba, ¿no? Pudimos viajar y palpar in situ, ¿no? Las necesidades nunca se van a acabar, pero hay que ir de repente confrontándolas y atendiéndolas, priorizando, ¿no? Entonces es así que se dio las elecciones. Pasamos a segunda vuelta, pero en segunda vuelta nos ganaron. Recalco lo que dije hace un momento, es la decisión y voluntad popular y hay que respetarlo, por algo será. Pero el 2019 pensé regresar a mi aula de clases en el Colegio San Agustín de Lemeón, en donde soy profesor nombrado, pero bueno, el profesor Ildefonso Guevara Honores, que Dios goce y en paz descanse, también nuestro famoso papilón. Nuestro gran amigo. Sí, me invitó a formar parte de su equipo de trabajo en la Municipalidad Provincial de Utcubamba y fui su primer gerente durante 10 meses prácticamente, ¿no?
en Utcubamba, en Bagua Grande. Luego de eso ya... Y su convocatoria fue convocó propiamente una gran atención, concitó una gran atención en la sociedad cubambina. Así es. Su sí, llegada. Sí, y recuerdos muy gratos. El profesor Ildefonso venía también de ser alcalde, tenía experiencia política y administrativa, entonces como que se nos facilitaba algunas cosas, había una decisión y buscábamos cómo, pero querer realizar. ¿Usted fue su último gerente municipal antes de partir, de ir al cielo? No. Después de mí vino otro, Otro creo profesional. Que estuvo 3 meses, y luego de eso vino el ingeniero Littman. Okay. Cuando el ingeniero Littman está en ejercicio acompañándolo, falleció consecuencias del COVID, ¿no? Sorpresivamente. Sorpresivamente, un golpe fuerte a Utcubamba, a la política regional, ¿no? Y sobre todo más a su familia y a sus amigos. Quiero aterrizar en el terreno de la oratoria, que es una de los tantos dotes al cual a usted lo caracteriza. En el paso de la historia de la humanidad tenemos grandes líderes, como por ejemplo Adolfo Hitler, que manejaba una oratoria específica, una oratoria militarizada, pero que le servía a la oratoria para manipular a las masas. Pero hay personas como usted que sirven la oratoria para conducir, para orientar, para llevarlas por un sendero correcto. ¿Cómo saber manejar ese poder de la oratoria, lo digo como profesor de oratoria, en el terreno de la política, donde es tan complejo y donde nos dirigimos a diversos públicos con diferentes caracteres, diferentes intereses, diferentes visiones de una misma realidad? Yo creo que la clave está en hablar con pasión y en hablar lo que el corazón siente y en hablar en función a la realidad actual de cada uno de los lugares en donde uno se encuentre. Conocer la realidad. Y para ello, lógicamente, hay que conocer la realidad, ¿no? Yo no me puedo ir a hablar en Bagua Capital un lenguaje igual al de Condorcanqui, o en Condorcanqui hablar un lenguaje igual al de Chachapoyas, porque se conoce su realidad de cada uno, ¿no? Mientras en Chachapoyas se ha avanzado bastante en muchas cosas, acá en Chachapoyas encontramos un nivel cultural ya un poco elevado. En Condorcanqui hay que trabajar mucho en ello todavía, ¿no? Pero están avanzados en otras cosas. Están avanzados en otras cosas, definitivamente. Así ¿no? es. Utcubamba tiene una realidad también de gente muy, muy próspera, de gente de mucho trabajo, igual que Bagua provincia. Sin embargo, hay algunas cosas importantes que aún no se han solucionado, como temas de su agua, de su hospital. Entonces, la realidad que ellos lo sufren, ¿no? Yo viví 10 meses en Utcubamba, imagínense. La propia Bagua también, claro, similar realidad con el tema del agua. Entonces, nadie nos puede contar que sí hay un sufrimiento por el agua, lo hemos palpado, ¿no? En carne propia. Entonces, esas cosas hacen que lo que uno expresa ya oral y verbalmente se hagan más fáciles, ¿no? Y se pueda llegar a la población. Venimos del campo también, yo soy profesor de profesión, hemos vivido en la ciudad, pero también en el campo, ¿no? También venimos de agarrar la lampa. Ha confrontado esas dos realidades. Hemos confrontado, entonces eso nos permite también llegar con un lenguaje apropiado y realista al agricultor, al ganadero, ¿no? Entonces, como al empresario en la urbe, ¿no? O al empresario de la urbe. El tema de haber sido alcaldes y haber tratado con todo tipo de sociedad y grupos sociales y asociaciones y empresas nos permite conocer al empresario también. Entonces sabemos cómo debemos tratar con el empresario y en general, si hacemos un balance, ya incluso ya ni siquiera regional, sino nacional, entonces tenemos que saber a dónde apuntamos como país, como región, y ahí todos y cada uno de los sectores jugamos nuestro rol, desde el agricultor campesino hasta el empresario. Estamos conversando con Engels Escobedo Portal, consejero regional por Amazonas, en una entrevista exclusiva para CFTV, en una noche fría como de costumbre en la fidelísima ciudad de Chachapoyas. A partir de la experiencia vivida y de los avatares de la política y de
las complejidades en las cuales usted ha podido estar presente. ¿Por dónde pasa el compromiso de Ingles Escobedo por Amazonas? Mire, de acuerdo a las funciones que hoy estamos desarrollando y que somos el legislativo regional, vamos a hacer mucho eco en cosas puntuales, como nuestro mismo reglamento y la parte normativa así lo establece, ¿no? Puntuales en el tema de fiscalización, pero una fiscalización no en el sentido de frenar lo bueno que venga solamente por hacer protagonismo o por hacer contradicción al Ejecutivo, no, de ninguna manera. Las cosas buenas que hace y va a hacer seguramente el Ejecutivo son dignas de aplaudirla y sobre todo de apoyarla, de facilitar, de agilizar las cosas, el trámite documentario, el trámite administrativo, las ordenanzas o los acuerdos correspondientes. Y lógicamente cuando hay cosas oscuras, no muy buenas, también hay que actuar de acuerdo a la ley, la parte fiscalizadora. Y como quiera que somos representantes del pueblo y en donde empieza ya nuestra otra función, que es la función de representación política de los pueblos, entonces estamos saliendo en diferentes direcciones en todas las provincias. Y ojo que este Consejo Regional, y eso es el pensamiento que hemos trasladado y los consejeros lo han asumido y lo están asumiendo de esa manera, nosotros, si bien hemos sido elegidos por nuestras provincias, sin embargo tenemos interiorizado de que somos consejeros regionales, no somos consejeros provinciales. De tal manera que nuestra responsabilidad, mi responsabilidad no es con Chachapoyas provincia solamente, sino es con Bagua, con Urubamba, con Condorcanqui, Luya, Bongará. ¿Pueden ustedes intervenir en cualquier...? Si me voy a Condorcanqui, a Bagua o a Mendoza, intervengo sin ningún inconveniente, así como yo todos los consejeros. No solamente es función del consejero delegado, porque somos consejeros regionales, ¿no? Muchas de las veces no se ha entendido eso y nos hemos dedicado, pues, los consejeros aquí, yo soy de Chachapoyas y me ocupo solamente de Ha habido Chachapoyas. una interpretación limitada de la norma. Limitada. Somos consejeros regionales, no provinciales. Para eso estamos alcaldes provinciales, que se ocupen solamente de su provincia. Pero en el tema nuestro, nuestra competencia es regional y en los hechos, ¿cómo lo demostramos? Por ejemplo, justo pasado mañana tengo una comisión, no en Chachapoyas, sino a otra provincia. El día jueves hay una comisión de consejeros de la provincia de Luya y la provincia de Bongará que se están yendo a la zona de Bagua. Lógicamente en compañía de los consejeros de esas provincias, ¿no? No podemos decir, oye, yo me voy a ir a Bongará y el consejero de Bongará nos va. Es decir, va el consejero de Bongará, pero acompañado de consejeros de las otras provincias. Por un lado, haciendo el trabajo regional que nos compete y por otro lado, que la población sienta que tiene un consejo regional activo, un consejo regional que se preocupa de todas las provincias, ¿no? Entonces, esa mística lo estamos dando ya a nuestro trabajo. Quisiera, en verdad, que hagamos un trabajo muy coordinado con el Ejecutivo, porque el progreso de Amazonas depende de eso, depende de que haya coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo y, sobre todo, de que las cosas se hagan bien. El Ejecutivo hace una obra, que lo haga bien, pero no solamente de la parte física, sino anterior a eso, la parte de nacimiento, que es el expediente técnico. Las obras que hoy tenemos paralizadas o elefantes blancos o que no sirven es lamentablemente a partir de su partida de nacimiento, que en este caso es el expediente técnico, expedientes técnicos mal hechos, hechos en gabinete sin visitar campo, hechos con dron sin visitar personalmente a tomar fotografías o hacer los análisis correspondientes. Entonces eso hace que luego en la ejecución de la obra ya los empresarios o los ejecutores de los proyectos vayan pidiendo adendas, vayan pidiendo ampliaciones de plazo. Y se tergiverse lo que se había planificado del inicio. Y lo que se había planificado al inicio se planifica algo, pero en el camino no hay cómo hacerlo, porque no lo han proyectado bien. Entonces yo creo, y es la sugerencia que estamos dando al Ejecutivo, que haya un buen grupo en la sugerencia de estudios del Gobierno Regional Amazonas que filtre bien la información de los expedientes técnicos, porque si un expediente técnico está mal, la obra definitivamente va a salir mal. Pero con expedientes buenos, estamos seguros que vamos a evitar una serie de dolores de cabeza y sobre todo una serie de gastos. Y es una obra sostenida en el tiempo. Así es, una obra sostenida en el tiempo. Hay una ordenanza regional del 2015, la 737 o la 373, no recuerdo uno de esos números, en donde
ahora nosotros sí lo vamos a poner en práctica. Mire, esa ordenanza salió en 2015, que pero parece no se ha puesto en práctica, probablemente la pandemia, no lo sé. Pero a partir de este 2023 lo hemos retomado y en cada obra que desarrolla el Gobierno Regional Amazonas, el Consejo Regional va a ir y conformar un comité veedor y de participación ciudadana, algo así como un comité fiscalizador, pero fiscalizador no en el sentido de que vaya a oponerse a cualquier cosa, no, sino de apoyo a que el proyecto se desarrolle bien, de fiscalización de los ingenieros que estén en obra, que pues estén los supervisores, ¿no? Que estén, si dice ingeniero residente, que estén, si no es todos los días, pero que estén la mayor cantidad de días. Propositivo, ¿no? Y de acompañamiento. De acompañamiento. Y esos comités van a ser reconocidos con acuerdos u ordenanzas, ¿no? Ordenanzas regionales que tienen todo el peso de la ley de acuerdo a sus atribuciones, y entonces nos van a ayudar mucho en la construcción de las obras en nuestra región. Y con eso vamos a ayudar bastante al Ejecutivo, vamos a ayudar bastante al gobernador regional, porque a veces el gobernador regional en sus actos funcionales de estar gestionando un montón de cosas, así es, no se entera de cositas pues que a veces o tal vez no le cuentan, ¿no? Entonces para eso estamos nosotros, para ponerlas claras. ¿Es posible llegar a conseguir que nuestro país sea un Perú gobernable sin corrupción? Yo creo que sí, muy difícil, pero sí, ahí está el reto, ¿no? Ahí está la lucha y ahí está el poder nosotros tener la decisión de ir incorporando a la juventud en temas políticos. ¿Por qué es importante la presencia de la juventud en ese escenario? Mire, para usted. Mire, hay muchos políticos, y digo hay muchos, debería decir habemos, pero hay muchos políticos, y estoy hablando desde el punto de vista de la corrupción. Hay muchos políticos que han usado la política para llegar y crecer en recursos económicos. Y yo digo, yo soy 2 veces alcalde, pero en mí nunca van a haber signos exteriores de riqueza, o nunca van a decir, el señor Mires compró su casa con la plata del pueblo, o hizo tal cosa, ¿no? Me he quedado en mi pueblo, sigo ahí, soy funcionario público, ahora, bueno, consejero regional, pero soy maestro y no tengo problemas, como he venido ejerciendo últimamente. Después de 15 años me incorporaba a mi colegio sin ningún problema. Sí, porque tengo la conciencia y la cabeza en alto, porque no he hecho cosas contra la ley, no he entrado en actos de corrupción, y eso lo digo abiertamente, como siempre he dicho, ¿no? Entonces, pero hay muchos políticos que no han hecho eso, que han visto esta oportunidad para crecer económicamente. Yo ahora conozco a colegas míos que han sido alcaldes, ¿no? Ya son empresarios, pues, ¿no? Poseedores de maquinaria pesada, de empresas constructoras, dueños de bienes muebles a montón. Entonces, bueno, pero ya dependerá de la población. Esa gente ya no va a cambiar. Esa gente, hay mucha gente que dice, pero si el país es así, ¿no? Hay mucha gente y con dolor uno escucha, pero si en el Perú las cosas funcionan así. Entonces, eso duele. Entonces, ¿quién puede cambiar? Ellos ya no van a cambiar. ¿Quién tiene que? Las nuevas generaciones, ¿no? Jóvenes egresados ya de las universidades, por ejemplo, que se egresan pues de 22, 23, 24, 25 años, ¿no? Esos jóvenes tienen que estar en política, ¿no? Jóvenes realmente jóvenes. Jóvenes realmente jóvenes. Bueno, etariamente, pero si se han formado también, entonces tienen que ser, no solamente en edad, sino también en ideas, ¿no? Hay mucha gente que hay que sacarse el sombrero también. Y en formación. Sí, hay mucha gente mayor que tienen el espíritu joven y son buenas, también ellos tienen que estar ahí, ¿no? Hay que saber separar, ¿no? Hay que saber separar. Pero sí, yo creo que las nuevas generaciones son las que pueden hacer el cambio. ¿Con qué Amazonas sueña Engels Escobedo? Con un Amazonas que sea una de las regiones más desarrolladas del país, y cuando digo ello me refiero a que sus medios y vías de comunicación estén bien permanentemente. Por acá tenemos carreteras nacionales, por ejemplo, que deben estar permanentemente en conservación, con nuestros aeropuertos, y no pensar solo en uno, sino de repente pensar en nuestro aeropuerto de Chachapoyas, en nuestro aeropuerto El Valor, en nuestro aeropuerto de Rodríguez de Mendoza. Eso va a permitir un flujo, una dinamicidad económica, una dinamicidad turística, que finalmente va a llegar al más pobre, va a llegar a todos los recónditos rincones de nuestra región. Soñamos ir sacando
del atraso, por ejemplo, a nuestras comunidades nativas, ¿no? Y sacar del atraso significa la comunicación. ¿Cómo está esa vía, por ejemplo, a Condorcanqui? Tenemos puertos fluviales, tenemos ríos importantes, pero tal vez todavía no tenemos puertos fluviales importantemente implementados, ¿no? Entonces seguimos solamente con el peque y la chalupita y sin poder sacar buena producción, ¿no? Entonces hay un montón de cosas. En realidad Amazonas tiene toda la fortaleza en agricultura, en ganadería, en las partes altas, en la parte baja también las zonas de Baguas, la zona del café. Tenemos turismo desde el turismo cultural en los asentamientos Chachapoya antiguos y el turismo vivencial en Condorcanqui, el turismo geográfico, ¿no? La riqueza geográfica que tenemos en diferentes partes, en las 7 provincias, en Bagua, en